Hoy les traigo un problema de diseño de un reactor de flujo en pistón. Este problema fue tomado del texto Ingeniería de las Reacciones Químicas de Octave Levenstein. El ejemplo dice: se ha encontrado que la velocidad de la reacción A produce 3R en fase gaseosa homogénea a 215 grados Celsius. Es esta expresión cinética. Calcúlese el tiempo espacial necesario para alcanzar la conversión del 80%. Deseamos alcanzar una conversión del 80% a partir de una alimentación del 50% de A y 50% de inertes. Entonces aquí tenemos el flujo inicial de A y el flujo inicial de los inertes, que están en la misma proporción porque aquí nos dice 50-50. En un reactor de flujo en pistón que opera a 215 grados Celsius y 5 atmósferas. Temperatura de operación 215 grados Celsius y una presión de 5 atmósferas, con una concentración inicial de A de 0.0625 moles por litro. Entonces, aquí de la expresión cinética de la reacción, tenemos que A produce 3R, pero entonces está entrando A y está entrando un inerte. A la salida tendríamos el flujo de R y el flujo del inerte, que así como entra sale igual. Entonces vamos con la ecuación de diseño. Inicialmente tenemos entonces que el flujo de A evaluado en V, donde aquí tenemos que es V y este es V más delta de V, menos el flujo de A evaluado en V más delta de V, más la reacción de A, la velocidad de reacción de A, por la integral desde V2, desde V1 hasta V2, por el diferencial de volumen igual al cambio de moles de A con respecto del tiempo. Teniendo en cuenta las consideraciones que se hicieron inicialmente, que tenemos que el reactor es isotérmico, el reactor es isobárico y que funciona en estado estacionario, entonces de aquí tenemos que el cambio de moles con respecto del tiempo es igual a 0. Entonces, desarrollando esta expresión, tenemos que el flujo de A en V menos el flujo de A en V más delta de V, más la velocidad de reacción de A por V2 menos V1, que es delta de V, va a ser igual a 0. Luego, trasladando la velocidad de reacción de A al otro lado del igual y factorizando un menos 1 para organizar mejor la expresión, tenemos que menos el límite cuando delta de V tiende a 0 del flujo de A en V más delta de V menos el flujo de A en V sobre delta de V va a ser igual a menos la velocidad de reacción de A. Sabemos que este primer término sería la derivada de el flujo de A con respecto del volumen, y como en ambos lados tenemos signos negativos, sería lo mismo que escribir los positivos. Entonces tenemos la ecuación en términos de los flujos de A y la necesitamos en términos de la concentración y de la conversión. Entonces, si sabemos que el flujo de A va a ser igual al flujo inicial de A menos lo que se consume de A, que está dado por el producto del flujo inicial de A por la conversión de A,
esta expresión la metemos en el diferencial y nos queda entonces que menos el flujo inicial de A por la diferencial de la conversión de A con respecto del volumen va a ser igual a la velocidad de reacción de A. Tenemos todavía esto en términos de el flujo inicial de A y lo necesitamos en términos de la concentración inicial de A. Entonces multiplicamos y dividimos por el flujo volumétrico inicial. Nos quedaría la expresión de esta forma: por el volumen inicial por el diferencial de la conversión con respecto del volumen igual a menos a la velocidad de reacción de A. Sabemos que este término es igual a la concentración inicial de A, entonces sería menos la concentración inicial de A. Luego, el diferencial de la conversión, sabemos que el volumen sobre el flujo volumétrico es igual al tiempo de residencia, entonces nos quedaría el diferencial de conversión con respecto del tiempo de residencia por la velocidad de reacción de A. Ahora vamos a despejar para el tiempo de residencia. Entonces nos queda que el diferencial del tiempo de residencia va a ser igual a menos la concentración inicial de A por el diferencial de la conversión sobre la velocidad de reacción de A. Reemplazando la expresión que tenemos para la velocidad, como aquí es negativo, entonces acá vamos a reemplazarlo en el diferencial de tiempo de residencia. Integrando ambos lados, tenemos que el tiempo de residencia va a ser igual a menos la concentración de A por la integral de 0 a 0.8 de la conversión del diferencial de conversión de A sobre la velocidad de reacción, que es igual a 10 a la menos 2 por la concentración de A a la 0.5. Como ahora vemos que esta reacción hay un cambio de moles, por lo tanto el volumen no es constante, entonces la reacción la podemos reescribir como A más el inerte me da como resultado 3R y el inerte sale tal como entra. Entonces, como no hay volumen constante, necesitamos saber cómo varía la concentración con respecto del volumen, y por eso utilizamos la tabla estequiométrica. Entonces empezamos por la especie A, que nos dice que el flujo de A va a ser igual al flujo inicial de A. Como el coeficiente estequiométrico es 1 y es un reactivo, sería el flujo inicial de A menos el avance. Esto a su vez es igual a el flujo de A inicial menos el flujo de A inicial por la conversión. Factorizando el flujo inicial de A, nos queda que el flujo inicial de A por 1 menos XA va a ser igual al flujo de A. Luego tenemos que la concentración de A va a ser igual al flujo de A sobre el flujo volumétrico. Hacemos lo mismo para la especie inerte. Entonces, nos queda que el flujo del inerte va a ser igual al flujo del inerte inicial. Como no reacciona, no se le pone término de avance, entonces esto va a ser igual como el flujo inerte inicial se inyecta en la misma proporción que la especie A,
Entonces el flujo inerte inicial va a ser igual al flujo inicial de A. De esta forma tenemos que la concentración del inerte va a ser igual al flujo del inerte sobre el volumen, al flujo volumétrico. Ahora para la especie R tenemos F de R va a ser igual, no tenemos flujo de R inicial, solamente tenemos el producto, entonces sería 3 veces el avance. Luego el avance sabemos que es F de A sub 0 por XA, entonces lo multiplicamos por 3 porque es 3 veces el avance. Y de aquí tenemos que la concentración de la especie R va a ser igual al flujo de R sobre el flujo volumétrico. Luego, sumando todo esto para tener los flujos totales, nos queda que el flujo total va a ser igual a 2 veces el flujo inicial de A más 2 veces el flujo inicial de A multiplicada la conversión. Luego factorizando tenemos que 2 veces el flujo inicial de A por 1 más la conversión de A. Tenemos que la concentración total va a ser igual al flujo total sobre el flujo volumétrico. Entonces, como tenemos que la reacción transcurre en fase gaseosa, podemos suponer que esto es un gas ideal con la presión total por el flujo volumétrico total sobre la presión inicial por el flujo volumétrico inicial va a ser igual a el flujo total por R por la temperatura sobre el flujo inicial por R por la temperatura. Como ya habíamos dicho que el reactor es isobárico e isotérmico, entonces P sobre P es igual a 1, T sobre T es igual a 1 y R sobre R es igual a 1. Entonces, despejando para el volumen, el flujo volumétrico total, tenemos que va a ser igual a el flujo total sobre el flujo inicial por el flujo volumétrico inicial. De la tabla estequiométrica extraemos los valores para el flujo total y para el flujo inicial. Entonces nos queda que el flujo volumétrico total va a ser igual al flujo molar total, que es igual a 2 veces el flujo inicial de A por 1 más XA sobre el flujo inicial, que es igual a 2 veces el flujo de A inicial por el flujo volumétrico inicial. Cancelamos los términos que se pueden cancelar y nos queda que el flujo volumétrico total va a ser igual al flujo volumétrico inicial por 1 más XA. Entonces la concentración de A va a ser igual al flujo de A, que en la tabla estequiométrica tenemos que el flujo de A va a ser igual al flujo inicial de A por 1 menos XA sobre el volumen, que el volumen va a ser igual a el volumen inicial por 1 más XA. Entonces la concentración inicial va a ser igual a la concentración de A va a ser igual a la concentración inicial de A, porque sabemos que el flujo inicial de A sobre el flujo volumétrico va a ser igual a la concentración inicial de A por 1 menos la conversión de A sobre 1 más la conversión de A. Luego, tomando la ecuación de diseño, que sería esta, tomando esta ecuación y reemplazando lo que se obtuvo para la concentración de A en ella,
se obtiene entonces que el tiempo de residencia va a ser igual a la concentración inicial de A por la integral de 0 hasta 0.8 del diferencial de la conversión sobre este término es constante, entonces puede salir de la integral, sería 10 a la menos 2 por la concentración elevada a la 0.5, pero la concentración de A es igual a la concentración inicial de A por 1 menos la conversión de A sobre 1 más la conversión de A. Todo esto, todo este denominador va a ser elevado a la 0.5. Aquí vemos que como es menos RA igual a la expresión que está ahí, entonces hay que poner el signo negativo a la expresión porque estamos escribiendo la velocidad de reacción positiva. Entonces elevamos todo este denominador a la 0.5. Reorganizando, nos queda que el tiempo de residencia va a ser igual a estos dos signos menos, se pueden cancelar, se hace positivo. 10 a la menos 2 puede subir con exponente positivo y quedaría que 100 por la concentración inicial, que es igual a 0.0625 por la integral. Aquí, como todo esto fue elevado a la 0.5, entonces la concentración inicial también se eleva a la 0.5 porque es una constante. Puede salir de la integral porque es una constante. Entonces nos queda que 0.0625 elevado a la 0.5 por la integral de 0 hasta 0.8. Este denominador en el denominador sube al numerador, queda 1 más xa sobre 1 menos xa por el diferencial de la conversión. Entonces el tiempo de residencia va a ser igual a 100 por, aquí tenemos 0.0625 entre 0.0625 a la 0.5. Entonces quedaría 0.0625 elevado a la 0.5 por la integral de 0 hasta 0.8 de 1 más la conversión de A sobre 1 menos la conversión de A, todo elevado a la 0.5 por el diferencial de la conversión. Aquí había olvidado este detalle. Entonces, ingresando todo esto a la calculadora, nos da un tiempo de residencia igual a 33.18 segundos. Esto está en segundos porque la velocidad de reacción también está dada en segundos. Entonces, de esta forma le damos solución a la pregunta problema. Espero que este problema sea de su entendimiento y cualquier tema o problema que deseen ver, me lo sugieren en los comentarios y con mucho gusto lo resolvemos. No olvides darnos like y suscribirte a nuestro canal. Es la mejor forma de apoyarnos. Hasta la vista, amigos.